Bien, continuamos en esta sesión. Vamos a ver en el libro de Proverbios las enseñanzas prácticas del libro de Proverbios como un subpunto de nuestro tema, que es el libro de los Proverbios. ¿Cuáles son las enseñanzas prácticas de Proverbios? En primer lugar, es el dominio propio, es una enseñanza que encontramos en el libro de Proverbios. A lo largo del libro de Proverbios encontramos este tema que nos enseña el dominio propio. El dominio propio es el autodominio en general, es el gobierno interno y el control de la ira también. Este es un principio bíblico, el principio del gobierno, autogobierno y gobierno externo también se denomina. Es decir, el principio es el principio de gobierno. Dentro del principio de gobierno tenemos el gobierno interno y el gobierno externo, ¿no? El gobierno interno se refiere al autogobierno, al gobierno de uno mismo. Es interesante notar que cuanto más gobierno externo se requiere, es porque hay poco gobierno interno. Y al revés, cuanto más es el gobierno interno, entonces se requiere poco gobierno externo. Este tema del dominio propio es muy importante y Proverbios lo enseña en sus máximas, en sus reflexiones, está constante. Una aplicación práctica de esto es que, por ejemplo, un tema recurrente en nuestra sociedad, en el mundo, es el tema de la corrupción. Para evitar la corrupción se generan leyes, y para que realmente haya una reducción de la corrupción se generan muchas más leyes, ¿no? Leyes con más detalle. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno externo se amplía, ¿no? Es como para que tú en tu tienda, si tienes un almacén, no hagas fraude, entonces te ponemos un policía. Pero por la desconfianza, porque ese policía puede ser que no cumpla su función, sea corrupto también, entonces hay que ponerle otro policía para que controle al primer policía. Entonces a eso llegamos, ¿no? Cuando realmente no hay un gobierno interno, cuando no hay adecuadamente un gobierno interno, o es muy precario, muy poco el gobierno interno, muy débil, entonces se requiere gobierno externo, gobierno de afuera. Así que para controlarte te ponemos un policía, pero para controlar al policía ponemos otro policía. Y quién sabe, para controlar a estos dos policías, porque no es confiable, tenemos que poner otro más, una cámara más, ¿no? Para que los estén filmando. Y para que controle la cámara tengo que poner a alguien más que vigile la cámara. Y tal vez un supervisor más para el que está con la cámara. Se dan cuenta que porque no hay dominio propio, no hay ese autocontrol, no hay confianza. Y cuando no hay confianza, entonces el sistema de control externo crece. Ahora esto tiene consecuencias. ¿Quién va a pagar a los dos policías? ¿Quién va a pagar al supervisor? ¿Quién va a pagar a todo ese grupo que ya sale, que surge de control externo? Entonces, incluso esto afecta a la economía, ¿no? ¿Por qué? Por falta de integridad. Realmente este es un problema muy serio en nuestra sociedad, la falta de integridad. Decimos una cosa pero hacemos otra cosa. No obramos de manera íntegra. Estamos fracturados en eso, ¿no? No hay unidad en nosotros, unidad de pensamiento, unidad de acción, unidad de palabra. Esto entonces es muy importante. El libro de Proverbios nos habla del dominio propio, del autogobierno. La Biblia nos dice que si no gobiernas tu casa, no puedes gobernar a la iglesia. Si no nos gobernamos nosotros mismos conforme a la palabra de Dios, no vamos a poder gobernar nuestro hogar, nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Si no podemos gobernar nuestro hogar, no podemos liderar en la iglesia. Si no podemos liderar en nuestro hogar, no podemos gobernar en la sociedad. Un presidente, según la palabra de Dios, es aquel que se gobierna conforme a la palabra de Dios, él mismo.
y gobierna a su familia de manera adecuada. Entonces, una enseñanza práctica entonces es el dominio propio. ¿Cuánto nos falta de dominarnos a nosotros mismos? Y específicamente el libro de Proverbios nos recomienda el no ser dominados por la ira, el control de la ira. Actualmente se llama inteligencia emocional, así lo entienden el mundo contemporáneo, el controlar las emociones. La Biblia ya nos habla de esto y no necesitamos quizá de terapias psicológicas que podrían ser quizá útiles, pero en realidad cada uno de nosotros tiene la facultad, la voluntad, y es más, si estamos en Cristo tenemos el poder de poder controlar incluso nuestra ira como parte de nuestro gobierno interno. Entonces, a recordar, mientras más gobierno externo haya, es porque hay poco gobierno interno. Pero si hay un gobierno interno, un autodominio fuerte, el gobierno externo reduce. Si nos controlásemos, si fuésemos íntegros, no necesitamos control externo. Esta primera enseñanza práctica entonces en cuanto al gobierno, al dominio propio. Una segunda enseñanza práctica del libro de Proverbios es en relación al lenguaje, al uso de las palabras, a la lengua. Santiago dice, ¿no? Este miembro, la lengua, miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas, dice. Proverbios nos advierte bastante sobre el uso de la lengua. Una enseñanza práctica es el que podamos refrenar, no podamos hablar con facilidad. Dice un proverbio, el que calla, el necio aun cuando calla es contado por sabio. Entonces hay bastante enseñanza del libro de Proverbios sobre la lengua. Dice la respuesta áspera hace subir el furor, ¿no? Más la lengua, digamos, pacificadora, genera paz, ¿no? Entonces, en cuanto a la lengua y las palabras, el libro de Proverbios nos enseña que las palabras pueden servir para edificar o para destruir. Entonces es muy importante que prestemos atención a lo que decimos. Dios escucha lo que pensamos y lo que decimos, y con las palabras en general hacemos daño, podemos dañar. Por ejemplo, tenemos en el Proverbios 12, 19, dice, el labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Esto nos recuerda realmente que la mentira tiene, como dicen, patas cortas, ¿no? El engaño, dice, engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en los que piensan bien. Dice el 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Así varios proverbios que nos hablan de la lengua, del uso de la lengua. En Proverbios 13 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Qué dice? Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Las palabras que expresamos van a tener consecuencias, y nosotros esas consecuencias son lo que vamos a comer, ¿no? Más el alma de los prevaricadores hallará el mal. Fíjense que sigue diciendo, el que guarda su boca guarda su alma. El que guarda su boca guarda su alma. A veces es mejor callar, ¿no? Los chismes, los comentarios malos nos van a traer desgracia nomás. Dice aquí, el que guarda su boca guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios, el que siempre está hablando, tendrá calamidad. De este modo, la enseñanza práctica del libro de Proverbios en relación al uso de las palabras, al lenguaje que hacemos. Aliana ha dicho que si
que si tienes que pensar si lo que vas a decir es cierto o es falso. Tienes que pensar si lo que vas a decir va a ofender o no va a ofender. Tienes que pensar que si lo que vas a decir va a edificar o no va a edificar, no va a ser de bendición. Con esas reflexiones, entonces, uno puede hablar o no puede hablar, ¿no? Es mejor que escuchemos más la palabra de Dios y que hablemos poco. Por eso tenemos 2 orejas para escuchar mejor y una solamente para hablar. La enseñanza práctica de los proverbios, entonces, en cuanto a la lengua y las palabras. Otra enseñanza práctica que existe, que está en el libro de Proverbios, es respecto a la pobreza y caridad. Varios proverbios nos dicen: el que da a Dios presta al pobre, por ejemplo, ¿no? Las riquezas en el libro de Proverbios no son un fin. Nunca las riquezas son un fin, sino un medio para glorificar a Dios. Entonces, Dios habla sobre la riqueza y la pobreza. La pobreza y la riqueza son ambas, digamos, realidades de la vida. Pero la riqueza no es un fin, no es aquello que buscamos. Dios es nuestro fin. La riqueza debe ser un medio para glorificar a Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios con las riquezas? Dando. La caridad, entonces, el amor que da, debe ser practicada por todos hacia el prójimo necesitado. Los ricos están para ayudar a los pobres, en caridad, ¿no? Esa es la enseñanza práctica del libro de Proverbios. Realmente si aplicáramos la caridad, no habrían necesitados. Esta es una responsabilidad individual. Todos debemos de dar para el necesitado. No es una obligación, es cuestión de amor, de caridad. Tampoco es una responsabilidad del Estado. Es responsabilidad de los hijos de Dios, de la iglesia, ocuparse de los necesitados en caridad. Entonces, esas son las enseñanzas prácticas que podemos ver y extraer en el libro de Proverbios. Y el Señor les bendiga.